Saludamos Michelle y Carol Franco. Michelle es escritora de Revista Level, es columnista, es nuestra psicóloga y sexóloga de cabecera y la invitamos esta noche a tener una conversación muy abierta y muy honesta sobre estos temas que no se suelen conversar tan abiertamente y que generan mucho tabú, pero también muchas inquietudes. Estamos haciendo este en vivo y esta conversación con Michelle porque uno de los artículos más leídos en nuestra historia de revista Level es aquel que realizó Michelle que se llama ¿Alguien puede darse cuenta de que ya no soy virgen? Y bueno, a partir de muchas inquietudes que nos han enviado, consideramos necesario hacer este level mentor y hablar de manera abierta y directa sobre ello. Michelle, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Carol, qué gusto tenerte aquí y poder platicar abiertamente con todos tus seguidores y seguidoras. Estoy muy feliz. Aquí un poquito hinchada de la muela, me quitaron las dos muelas del juicio, pero ahí voy. Es un placer estar con ustedes. Gracias, Michelle, por hacer ese esfuerzo, porque tuve en plena recuperación de cirugía. Si bien es una cirugía que no es muy compleja, pero sí es una cirugía que requiere cuidados y atenciones. Muchas gracias por sacar de tu tiempo y acompañarnos en este momento. Michelle, cuéntanos un poco más de ti, de quién eres. Ya les conté a nuestra audiencia de que eres escritora en Revista Level, que eres sexóloga, que eres psicóloga, pero cuéntanos un poco más de ti. Claro que sí, pues soy mexicana, soy de acá de México, tengo 31 años y ya varios ahí trabajando con ustedes en Revista Level, muy feliz. También colaboramos con otras escritoras en un libro que está buenísimo, que es Aborto desde una perspectiva feminista. Acá en México trabajo en una notaría y en una clínica, en ambas dando psicoterapia sexual. También hago peritajes psicológicos y poligráficos, sobre todo sobre temas de abuso sexual infantil. Y más, pues he salido en radio, en tele, en periódico, en la revista. Sí, ya llevo 10, no, ¿cuántos? Desde el 2008 siendo psicóloga y luego el diploma de sexualidad humana lo terminé en el 2012, ya también 9 años. Y Y luego ya hice mi maestría en sexología clínica y psicoterapia sexual y ahorita estudio mi segunda maestría en psicología clínica y de la salud. Oh, Michelle, tienes tremenda trayectoria. Eso significa de que estamos con la persona adecuada para resolver nuestras dudas sobre el tema de virginidad y sexualidad. Empecemos, Michelle, a darle un contexto a todo esto. ¿Qué es lo que hace que sea tan difícil hablar en los hogares con los niños, con las niñas, abiertamente sobre sexualidad? ¿Qué es lo que nos está pasando a los seres humanos? Yo creo que es la educación sexual restrictiva que hay en nuestras casas, que se permea mucho por la sociedad machista, misógina, sexista, clasista, racista, homofóbica, transfóbica, lesbofóbica, hablando justamente en el Día Mundial de la Visibilidad Lésbica, pues también hay mucha lesbofobia. Y yo creo que todo eso nos va permeando desde antes de nacer, porque cuando estamos en el útero de nuestras mamás, pues desde ahí vamos escuchando estos mensajes y van depositándose todas estas expectativas en nosotros. Ay, cuando sea una niña va a ser virginal, inocente, tierna, dulce, obediente, ¿no? O va a ser un niño fuerte, macho, poderoso, ligador, ¿no? Entonces, desde ahí nos van depositando, y no es lo mismo como cargan a un hombre, un varón. Ay, mi hijo, el babienta, ¿no? A una bebé, ay, no es delicada, es dulce, es tierna, rosita, los moñitos, los vestiditos. Y el hombre, puro rojo, puro azul, puro carritos. Entonces, de ahí van depositando todo esto en esta educación sexual restrictiva que nos va impactando a lo largo de toda nuestra vida, tanto hombres como mujeres, y va desencadenando muchos prejuicios y muchas disfunciones sexuales.
Yo tengo una teoría y es que se parte de lo que tú estás diciendo, de los mismos roles desde que estábamos en la panza, en el vientre, pero hay un gran temor y es, y yo crecí con eso, que me decían, si quedas como mamá muy joven, adolescente, sin terminar la universidad, te vas a tirar la vida. Tirar la vida a lo colombiano es sencillamente te acabas la vida, ¿no? Es punto final prácticamente. Entonces, siendo que en parte no se habla en los hogares sobre sexualidad, porque, porque en el subconsciente tal vez muchas familias piensan que eso es arrojar a los hijos a una vida, sobre todo a las niñas, a una vida sexual activa desde muy temprana edad. Y entonces, si los arrojamos a una vida sexual a temprana edad, significa tener embarazos adolescentes. ¿Tú crees que hay una correlación con eso? Sí, pero a la inversa, justamente se ha demostrado que la educación sexual integral con información científica y valores, al contrario, retrasa muchísimo la aparición de ITS, embarazos no deseados, retrasa tener relaciones sexuales a temprana edad, porque los chicos ya son mucho más conscientes de todas las consecuencias, lo piensan y encuentran otras formas de satisfacer sus necesidades. Entonces, y esto que dices de que no hay educación formal, porque informal sí hay, te digo, desde antes de nacer ya nos están bombardeando con estereotipos de género sobre lo que lo que debemos de y tenemos que ser y hacer según nuestro género, ¿no? Asignado al nacer. Entonces, sí nos van bombardeando. Yo estuve trabajando hace varios años en una escuela para chicos con discapacidad y era bien extraño porque cuando abordamos el tema de menstruación con las niñas tendrían 9, 10 años y discapacidad, tenían algunas autismo, retraso mental, Asperger. Llego y saco las toallas, los tampones y las chicas ¡ah! Y quitan del mes, se esconden. O sea, es algo extraño. No saben hablar bien, no saben leer, no saben escribir. Eran chicas con mucho, mucho retraso, pero aún así ya traen prejuicios. O sea, es impactante, ¿no? Porque tú dirás, nunca habían recibido información formal de un libro, de una clase, ya habían recibido información de sus papás, todo lo feo, todos los prejuicios, todo esto que nos bombardean, yo creo que en la tele, en periódico, en videos, en internet, y ellas ya traen estos prejuicios bien clavados. Entonces sí, desde niños nos van bombardeando y justo hay que empezar la deconstrucción para no, pues sí, para que no afecten nuestra calidad de vida erótica y calidad de vida en general. Eso es muy cierto. Michelle, ¿es importante la virginidad? Bueno, primero, antes que nada, me gustaría un poquito que ya no dijéramos la palabra virginidad. Yo sé que yo misma en mi artículo puse la palabra virginidad y ahorita me arrepiento, pero el artículo lo hice hace muchos, muchos, muchos años y ahorita pues todo va evolucionando, va cambiando. Entonces me arrepiento mucho de haber escrito virginidad porque, bueno, así es como se conoce vulgarmente, pero es un término en un contexto judio-cristiano católico que tiene una connotación muy peyorativa, de ser pura, santa, como si esa membrana determinara el valor de una persona, sobre todo de una mujer, ¿no? Porque en las mujeres se reprime la sexualidad y en los hombres se exacerba. Entonces, virginidad ya no hay que decir esa palabra tan horrible, ese constructo sociocultural. Nosotros como sexólogos, incluso varias ginecólogas en internet, estamos proponiendo inicio de vida sexual activa, porque la sexualidad es algo inherente a todas las personas, desde antes de nacer hasta después de morir. ¿Qué estás diciendo, Mitch? Sí, claro que sí. La sexualidad se divide en 4 órdenes: género, vínculos, reproductividad y género. Y dentro de, pues, reproductividad es justamente cuando las células empiezan a dividir, ¿no? Que es justamente cuando va creciendo en el útero un cigoto, luego un feto, todo el proceso de embriología. Todo eso ya es sexualidad. Todos los bombardeos de género, pues ahí ya también. Erotismo se ha demostrado
que los fetos a partir de las 24 semanas se masturban en el útero de las mamás. Entonces también hay, hay erotismo, reproductividad, género, hay vínculos, claro que sí, el vínculo que genera la mamá con su bebé desde el útero, ¿no? Y que lo abraza, y le acaricia la pancita, ¿no? El vientre, todo eso es el vínculo. Entonces es desde antes de nacer hasta después de morir, en todo esto de la sexualidad. Entonces, pero regresando a tu pregunta que dijiste, ¿cuál era? ¿Qué es Sí, es importante, pero bueno, si ya no le llamamos así, entonces, y es que esto genera muchas preguntas y muchos interrogantes. Para no interrumpirte, entonces las tengo acá escritas. Empecemos sobre el himen, ¿no? Digamos que la virginidad y el imaginario sobre la virginidad es porque existe un himen. Entonces, finalmente, al romperse, al estar ahí y luego dejar de estar por una relación sexual, desde ahí podríamos decir que se entiende todo el tema de virginidad. Sí, bueno, ajá, pues sí, básicamente eso sería la concepción antigua, ¿no? Cuando pierdes el himen, pierdes la virginidad, que es ser pura, ser casta, no haber iniciado vida sexual, no haber tenido penetración vaginal con un pene. Pero eso es un concepto muy ambiguo, porque entonces dos lesbianas nunca dejan de ser, nunca inician vida sexual. Pues obvio que sí. Dos gays también. No necesariamente tiene que haber la penetración de un pene en una vagina. Al igual que muchas personas, muchos menores de edad han sufrido abuso sexual y no por eso ya perdieron o ya iniciaron vida sexual. No tiene nada que ver. Entonces, si nos montamos a lo anterior, pues eso significaría, ¿no? Como perder el himen. Sin embargo, se ha demostrado que muchísimas mujeres nacen sin himen y otras lo pierden con cualquier cosa. Te subes al caballo, te subes a la moto, te tocas, te masturbas, te autoerotizas, usas algún juguete, este, ¿qué más? Te bañas, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es elástico, ¿no? Y se puede, hay muchas mujeres que incluso pueden tener muchas relaciones sexuales y nunca se rompe. Entonces, o está parcialmente. De hecho, si una mujer lo tiene totalmente, la membrana cubre toda la entrada, el introito vaginal, se debe hacer una microcirugía para cortar el himen y que pueda salir la sangre. Entonces, pues no, no es ninguna garantía. De hecho, en la gran mayoría de las mujeres no sangran en su primera relación coital, pene-vagina, nunca, no sangran. Claro, y además es que todos estos mitos también permiten ciertos rasgos machistas de los hombres, ¿no? Como, no sangraste, entonces no es tu primera vez, no eres virgen, y bueno, todo alrededor de esas acotaciones machistas que son bien fuertes y que sufren varias mujeres. De lo primero que nos estabas diciendo sobre esa vida inicial sexual que está en el cigoto a las 24 semanas, ahí yo tengo una inquietud gigante. Nosotros acabamos de venir de un simposio sobre feminismos y abordamos el tema de la educación sexual. Y la persona que nos hablaba en ese momento nos decía, los niños no manejan el erotismo, ellos lo hacen desde un espacio de la curiosidad, no es ni con el morbo ni con la erotización que le sucede a un adulto. Entonces, ayúdame a entender esto. Bueno, no. Hay algo que es la sexualidad y el erotismo infantil. Como te repito, desde el útero los niños ya traen, bueno, los fetos ya traen el erotismo, el placer. Los bebés sienten placer, los niños sienten placer, los adolescentes, los adultos mayores. Es el placer y el erotismo son inherentes al ser humano, que lo van interpretando de maneras distintas. Hay niños de 5, de 6, de 7, de 8 años que tienen orgasmos. Hay niños que se tocan, que se frotan. De hecho, me han llegado 2 niñas con masturbación compulsiva y que no han sido abusadas sexualmente, ¿no? Incluso, no sé tu experiencia personal, pero la gran mayoría, por ejemplo, en México el promedio de cuando empiezan los niños
a ver pornografía en México es a los 10 años. Entre 9 y 10 años los niños ya vieron pornografía, la gran mayoría, el 80%. Esas son las estadísticas aquí en México, por el acceso a los medios electrónicos. Entonces, aquí en México se estudia una especialidad en sexualidad infantil. Pero el que los niños tengan erotismo no significa, bueno, ya está bien, ya siente rico, pues me lo voy a... No, para nada. Y de ahí se escudan muchísimos abusadores y abusadoras sexuales, ¿no? Ay, como el niño si quiere, o el niño, o la niña se me sienta en las piernas, o la niña me besó, ya puedo abusar de ella. Y no, tú eres el adulto, así el niño o el adolescente se te encime, se te encuere, tú debes de poner el acto firme y claro. A mí un niñito de ¿cuántos tenía? Uno de 2 años me agarró el busto, ¿no? Y le agarré, ahí estaba su mamá, enfrente de su mamá le agarré la manita y le dije, no, a mí no me tocas, esto no debe de ser. Ese niño veía a sus papás teniendo relaciones, porque eso es abuso sexual infantil, que estés en el mismo cuarto que tus hijos teniendo relaciones sexuales, eso es un delito. Pues mucha gente le vale, ¿no? Y no piensa antes de tener un hijo en todas estas consecuencias de sus actos de no voy a tener dónde, le vale, ¿no? Entonces, esa es desmontar el primer mito. ¿Los niños tienen sexualidad? Sí. ¿Los niños pueden incluso llegarte a provocar? Claro que sí. Pero de eso a que tú les debas de Corresponde. corresponder, eso se llama pederastia y es un delito penal grave que se castiga con cárcel. Aquí en México, yo creo que en la mayoría de los países, no sé allá las leyes de Colombia, supongo que sí. Sí, ¿Sí, no? también. Ah, Sí, también. perfecto. Entonces, bueno, ese es el primer mito. Sí existe la sexualidad, pero sí le interpretan. No es lo mismo un beso entre dos niños de kinder de 4 o 5 años a un beso a los 12 o a un beso a los 18, a un beso a los 60. O sea, son distintos. Los niños incluso tienen mucho estos juegos sexuales infantiles del doctor y la enfermera o el enfermero, y o enséñame lo tuyo, es esta como curiosidad que decías, que sí tiene que ver con el placer y que incluso pueden tener orgasmos, sí, pero no es lo mismo que un adulto y por eso hay que cuidar muchísimo a nuestros niños y niñas de qué están viendo, qué están haciendo, no dejarlos, no porque el primito, primita tenga 2, 3 años más, significa que no van a hacer nada, no. Las primeras experiencias sexuales infantiles son justamente con familia, con hermanos, con primos y primas. Y la mayoría de las personas ha tenido este tipo de experiencias. Entonces sí es bien importante estar checando a nuestros hijos que no se queden solos jamás con nadie, porque sí puede desencadenar, sobre todo, a lo mejor tú cuidas a tu hijo, ¿no? Y en tu casa tienes todos los controles parentales en el celular, en la computadora, en la tele, en todo. Pero tú no sabes si el hijo del amiguito también lo cuidan como tú lo estás cuidando, y ahí es donde pues le enseña porno o hacen cosas que no son adecuadas para su edad, porque un niño que ha sido abusado va a repetir este tipo de conductas que no debe de ser a su edad. Entonces sí, ahí como un foco rojo. Claro, Michelle, entonces hablando más de los conceptos y de cómo debemos manejar este tema de la sexualidad, no solo en los niños, sino también en los adolescentes y en los adultos, que se trata del inicio de la vida sexual. Este es el concepto correcto. Entonces, eliminamos de nuestro lenguaje la palabra virginidad y hablamos de inicio de vida sexual. Ese inicio de vida sexual, pensémoslo para los adolescentes que están justamente con esas inquietudes, pero también con esos temores. ¿Cuáles son las recomendaciones para que esto sea lo más responsable y lo más consciente también? Que no sea justamente lo que tú dices, una persuasión, una violación, el acoso también existe en las parejas de adolescentes cuando el hombre ya quiere iniciar una vida sexual, pero de pronto la adolescente no está lista. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos que dar en esos casos? Bueno, yo la dividí en dos las recomendaciones, como para los padres y como para los adolescentes, los y las adolescentes.
Para los y las adolescentes, pues tener educación sexual de calidad. 2, acceso a métodos anticonceptivos. 3, la responsabilidad y los medios para hacerte cargo de las consecuencias de tus actos, ya sea la PAE, pastilla anticonceptiva de emergencia, pastilla abortiva, un aborto, dar en adopción, tener un bebé, o sea, que tú tengas todo esto para, sea la decisión que tú tengas, poder ejercerla y hacerte responsable. La madurez emocional y las ganas, ¿no? El acceso, pues sí, que tú sepas decir no fuerte y claro, que tengas, puede que no sea tu pareja, pero sí que haya alguien, ese alguien en quien confíes, que sepas que va a respetar tu decisión y no va a violar ese consentimiento y que le va a valer que si tú dices hasta aquí, a esa persona se moleste, se enoje, te viole. Entonces, yo creo que eso sería lo importante, ¿no? Hablar con nuestros hijos. Bueno, eso es la parte de los adolescentes, ¿no? Yo creo que eso es lo básico. Y como padres y madres de familia, yo creo que punto 1, hablar con nuestros hijos e hijas de todos estos temas tan importantes y álgidos que se nos dificultan. Darles toda la información, ya sea libros, ya sea podcast, ya sea, por ejemplo, aquí en México hacemos sesiones de psicoeducación sobre sexualidad. Yo doy esas sesiones, pueden ser individuales, pueden ser grupales, además de cursos, talleres, conferencias, pero sí, si en tu escuela no lo dan, buscarlo por algún lado. 3, acceso a métodos anticonceptivos. O sea, lo ideal yo creo que no sería iniciar vida sexual activa antes de los 18 años por todas las complejidades que ya dije. Sin embargo, la gran mayoría de las personas a nivel mundial inicia pues antes de los 18 años, antes de lo que... Sí, realmente decirle a un adolescente antes de los 18 no es como impulsarlos a que sí lo hagan. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué le tienes que decir a un adolescente para que tome conciencia de que realmente está con mayores facultades psicológicas, emocionales, para iniciar su vida sexual a los 18 años? Lo que promovemos mucho los sexólogos en escuelas es el autoerotismo, la masturbación. Bueno, no, masturbación es un término horrible, ¿no? Peyorativo, sobre manos y turbare, que es como perturbar los genitales con la mano. Entonces, ese término me choca, es horrible y tiene pues todos estos estigmas sociales. En cambio, autoerotismo es disfrutar todos tus 2 metros de piel con todos tus sentidos, vista, gusto, olfato, tacto, y conocerte, explorarte, y eso previene muchísimo. Incluso, ya te fuiste, Carol. No, aquí estoy, Ok, aquí estoy. ok. Dije, ya se fue, Carol. Yo creo, bueno, esa ya es una idea muy, 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 muy personal y aquí en México está prohibida la venta de juguetes sexuales para adolescentes. No las condonerías sí te permiten el acceso a adolescentes a comprar condones, a métodos anticonceptivos, pero la sex shop no. Y yo creo, pero eso ya es algo muy, muy subjetivo y no como profesional, sino como yo, Michelle, que a lo mejor si se pudiera dar esa opción a los adolescentes, satisfacerían sus necesidades en casa, con tu vibrador, con tu masturbador, y ya no estarías buscando fuera, ¿no? Porque muchas veces es como cuando vas al súper con hambre, compras hasta lo que no, y muchas veces esa carencia nos hace comprarlo o comprar o conseguir una pareja tóxica, una relación destructiva donde nos violentan, nada más por la necesidad, por cubrir esos vacíos. Entonces, no lo sé, podría ser a lo mejor, o si no, pues el autoerotismo, yo creo que es muy importante, ¿no? Que les enseñemos. Y que como padres demos el acceso a los métodos anticonceptivos. Si yo ya tengo una hija en edad fértil y que ya va a empezar vida sexual, bueno, eso, ¿no? La comunicación, que te lo pueda llegar a decir y llevarla a una ginecóloga y a lo mejor que ella les dé el método anticonceptivo ideal para ella. Hay endoceptivos, hay DIU para adolescente. El endoceptivo es un SIU con hormonas que incluso beneficia a muchísimas adolescentes que tienen periodos menstruales muy abundantes
muy dolorosos, con cólicos y todo, y como justamente la capita de endometrio no se genera, dejas de menstruar y entonces quitas todos esos problemas y durante 5 años no tienes ni un embarazo. Todo esto además de obviamente un condón para protegerlas de las infecciones de transmisión sexual. Entonces yo creo que eso, ¿no? Facilitar todo este acceso, porque las chicas, o sea, ¿de dónde van a sacar 2,000, 3,000 pesos mexicanos? Toma, ¿no? Me voy a comprar un endoseptivos, es muy difícil. O voy a ir por mi dotación de condones, aunque aquí hay muchas ONG, centros de salud, asociaciones civiles, centros, hay muchos lugares donde te regalan condones. Pues aún así los chicos les da pena, no van, les vale, solo la puntita, hacen métodos que no funcionan, como ¿cómo se, no, ¿cómo se dice que se sale, que no me vengo, ¿no? Ya cuando me voy a venir me salgo, pero pues eso no sirve para nada porque se libera el líquido preeyaculatorio que tiene miles de espermas y necesitamos uno y puede que, además en esa edad es la más fértil y cualquier cosa los embaraza. Entonces, y digo los porque no se embarazan solita, es un proceso de dos y los dos tienen que hacerse cargo tanto de la reproductividad, de no embarazar ni embarazarse, y de lo que suceda, ¿no? A partir de, pues, de una concepción, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? Es responsabilidad de ambos y ambos deben de apoyarse. Entonces, yo creo que esas son las recomendaciones básicas. Ah, y bueno, y una última que siempre les digo en los talleres de sexualidad que voy con adolescentes, sobre todo en secundaria. Muchos me dicen, es que tengo miedo y si me embarazo y me contagio de ITS y si ya no me habla y si ya no le gusto y si me corta y bla, bla, bla. Les digo, no lo hagas. A ver, ¿por qué vas a tener una relación sexual con alguien? Por placer. Y si tú estás preocupada por esto, por esto, por esto, por esto, tú no estás concentrada en el placer. Y si no estás sintiendo placer, pues ¿para qué diablos lo estás haciendo? Entonces, que tú te sientas con todas las condiciones lo mejor que se pueda, lo más adecuado para que tú disfrutes esa experiencia. Como que ya planteándolo de esa forma, las chicas y los chicos les cae el 20 y también se habla directo, ¿no? A ver, ¿por qué no en un parque? ¿Por qué no en el cine? ¿Por qué no en la calle? Ah, pues por los policías, no sé allá cómo sean en Colombia, pero acá son muy, pues les gustan mucho los beneficios ilícitos, se hacen tranzas, piden mordidas y se exponen a que los asalten, a que les pasen muchas cosas a los chavos. Entonces, incluso tú como papá, facilitarles algún espacio, como decía mi mamá, prefiero que se emborrachen tus amigos aquí en la casa a que allá afuera les pase algo, ¿no? Y muchos papás aprobarán eso, muchos lo reprobarán, pero mínimo mis papás sabían yo dónde estoy, con quién estoy, quiénes son, y afortunadamente no nos pasó nada, ¿no? Entonces, pues eso ya se los dejo a cada padre y madre de familia que nos esté viendo. No sé exactamente cuál sea el público que tú tengas, ahorita es más para chavos, más para... No, tenemos un público entre los 18 y los 35 años y las personas que más han leído tus artículos han sido entre 18 y 24 años, muchos jóvenes, muchos adolescentes buscando las preguntas. Justamente el tema de la educación sexual, que era una de las recomendaciones que tú dabas para los adolescentes, y es que busquen educación sexual de calidad. Pero ¿cómo se hace eso, Michelle? Cuando tú llegas y pones en Google, porque finalmente lo que tenemos y lo que tienen los adolescentes al alcance es la biblioteca de Google. Entonces tú pones en Google sexo, sexualidad y pues viene también toda una marea de pornografía y está claro de que la pornografía y la sexualidad tienen una brecha gigante. La pornografía es un show, es una puesta en escena. Entonces, si nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y hasta los propios niños desde pequeños, entonces están creciendo con esas imágenes y considerando que la sexualidad es así de show y tan explícita también, entonces, ¿cómo se genera esa educación sexual
que realmente eduque y no que genere unas emociones diferentes. Claro que sí. Bueno, si van a buscar contenido en internet, les recomiendo dos páginas. Una, la nuestra, la de Revista Level, en todas sus redes, Facebook, Instagram, la página de la Revista Level, que la hacemos muchísimas personas profesionales con carrera, que además nos la revisan, ¿no? Yo he visto cómo hay todo un equipo que se dedica de la edición y todo, 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 todo. O sea, tú no puedes poner ni una falta de ortografía porque enseguida te lo te piden los cambios, o sea, está muy bien todo lo de editores y todo. Y es información científica. Otra página donde hay información científica y hago videos y doy, pues subo artículos y todo es mi página que me pueden seguir, que es psicóloga, sexóloga y poligrafista en YouTube y en Facebook, ya que ya casi somos 80,000. Y en Twitter, Instagram, no me acuerdo, pero les puedo dejar acá abajo el enlace al ratito que termine el live. Y bueno, y ahí es información, o me pueden mandar preguntas y ahí también en inbox o por el celular que tengo ahí, también resolvemos dudas. También, si no es ninguna de estas dos, tengo más dudas, no me han respondido, ¿cuál puede ser? Que termine en .org o .edu, o que sea OMS o MS, Organización Mundial de la Salud. AMSAC es otra, Asociación Mexicana de Salud Sexual, ahí hay muchos artículos. O también está IMESEX, Instituto Mexicano de Salud Sexual. Entonces, en esos lugares son muy buenos, todo es información científica, todas las personas que escriben, pues son con maestrías, doctorados, muchos son médicos, psiquiatras, sexólogos, o sea, hay mucha, mucha, mucha gente muy, muy valiosa que redacta precioso. Entonces, pues ahí pueden encontrar mucha, mucha información. Con respecto a la parte de la pornografía, ay, es un tema bien delicado y da para muchas, muchas sesiones. Solo sí quiero hacer énfasis de que la pornografía es adictiva, a diferencia de la masturbación o autoerotismo es algo natural, es sano, es bueno. A diferencia de todos los estereotipos y prejuicios que nos han inculcado, te salen vellos en la mano, te quedas ciego, te vuelves frígido, no sé qué tanto inventan, todo eso es mentira, todo, todo, todo es mentira. Y otra mentira es esa, ¿no? Que te haces adicto, no te haces adicto, eso es mentira. A lo que sí te puedes hacer adicto es a la pornografía, que es muy violenta, es misógina y cada vez necesitas estímulos más fuertes. Cuando ves pornografía, películas muy violentas desde niño, no se desarrolla adecuadamente el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. O sea, tu cerebro no desarrolla, sobre todo la parte del miedo. Eh, esta parte del miedo, el miedo es bueno, el miedo nos protege. ¿Por qué no te vas con un señor que te dice, a ver, niña, ven, te doy dulces? Pues por miedo. ¿Por qué no te avientas de un edificio? Pues por miedo. ¿Por qué no sales sola a un parque de noche con joyas y millones de dólares? Pues por miedo. El miedo es algo bueno, nos evita exponernos innecesariamente a riesgos innecesarios. Entonces, la pornografía y las películas muy violentas y videojuegos muy violentos hacen que no se desarrolle bien nuestro cerebro y nos solitos nos expongamos. No, yo soy muy macho, yo puedo. No, no es de que seas muy macho, te estás poniendo en riesgo a lo menso. Entonces, es terrible. No, los chicos no deben de jugar, porque muchos se enfocan tal vez en la pornografía, pero los videojuegos son súper violentos. GTA, que es Grande Theft Auto, es un buen, hay todo, todo, todo. Como he tomado varios cursos sobre esto, sobre violencia en las redes, videojuegos, sexo y todo eso, que está muy de moda ahorita, es un gran campo con muchísimo que hablar, pero bueno, a los adolescentes jóvenes que nos estén viendo, lo que les quiero decir es, si tienen estas adicciones, si cada vez es más fuerte el contenido que tienen que buscar para la misma estimulación, porque eso es lo triste. En nuestras épocas, en épocas de nuestros papás, buscaban escondidas una revista y con una Playboy que nada más enseñaba el busto, con eso
tenían que imaginarse, era todo un proceso cognitivo, donde no había estímulos visuales explícitos que te destruían el cerebro. Tenías que imaginar, tenías que inventar historias. Pero ahora ya ni eso, ahora todo es explícito, todo es muy, muy fuerte, muy violento, muy misógino, y eso es lo que daña. Entonces, si cada vez buscas cosas más y más y más y más fuerte, quieres verlo diario, varias veces al día, interrumpe tus actividades diarias, no quieres ir a la escuela, no quieres hacer tarea, no quieres estar con tu familia, aguas, esos son foquitos rojos. Si te ocasiona culpa, foquitos rojos, acude a psicoterapia. Si quieres, no le digas a tus papás, soy adicta a la pornografía. Puedes decirle, siento mucha ansiedad por la pandemia, tengo problemas de depresión, autoestima o cualquier otra cosa, y ya de preferencia que sea un psicólogo, sexólogo, porque los psicólogos no están capacitados para atender problemáticas sexuales. Entonces, sí sería ideal un psicólogo, sexólogo. Ahorita hay muchos que estamos online, entonces podemos atender a gente de otros países. Yo tengo pacientes en España, en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. No, nunca he tenido un colombiano, sería muy interesante porque ambas tenemos formas de pensar muy parecidas y nuestra cultura o de donde venimos es muy, muy parecida, De- ¿no? Bueno, Deja, Michelle, tus redes, porque tenemos audiencia y seguramente en la audiencia que tenemos hay colombianos y ha sido una audiencia que está muy fiel desde el principio. Entonces, seguramente hay varias inquietudes y tengo casi la certeza de que podrían contactarte. Ahorita nos dejas tus datos. sí, claro que sí. Bueno, si quieren de una vez los pueden anotar. Mi correo es psic-michelle, michelle, @yahoo.com. Y mi número, ahorita se los voy a decir, porque no es bueno, aquí la clave es más 521 54 62 13. Repito, bueno, ya nada más el número 55 51 64 62 13. Y ya, ahí ese número pueden agendar su cita. Perfecto. Aquí estoy invitando a las personas que se encuentran conectados. Bueno, ya los dejamos en todos los chats. Y a las personas que se encuentran conectadas, no duden en compartir esta conversación. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, Michelle acaba de pasar por una cirugía ambulatoria y está aquí acompañándonos en medio de su recuperación. Gracias, Michelle, por sacar tu tiempo. Bueno, Michelle, para ir cerrando este tema que es tan interesante. Entonces vamos sacando algunos puntos de conclusión que tú nos dejas. Uno, no volvamos a utilizar la palabra virginidad porque no es precisa, porque sencillamente trae machismo, trae sesgos, trae miedos, trae imprecisiones sobre lo que es el inicio de la vida sexual. Entonces la invitación de Michelle es cambiemos la palabra virginidad por inicio de la vida sexual activa. También una recomendación que nos da es que el mejor momento para iniciar la vida sexual es a los 18 años y mientras tanto, pues los padres debemos también generar y promover una educación sexual activa, hablar abiertamente, conversar sobre lo que están sintiendo los niños y bueno, identificar que también ellos tienen un acceso a las redes, tanto a las diferentes páginas web y por eso Michelle nos hace unas recomendaciones de que cuando busquemos contenido que nos oriente acerca de la sexualidad, busquemos páginas que realmente estén certificadas. ¿Cómo sabemos? Entonces nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, nos vamos a páginas que tienen el punto .org y de esta manera podemos tener información adecuada. Michelle, para cerrar, ¿qué recomendaciones nos da? ¿Qué cierre podemos hacer de esta conversación? Sí, básicamente dos puntos. Uno, la educación sexual formal, buscar cursos, talleres, diplomados, orientación, podcast como este que tenemos aquí ahorita, información en level.com. Ahí hay muchísimos artículos de muchos temas muy interesantes.
hechos por expertas, por gente profesional, ética y con muchos valores. En mi página también. Todo eso con respecto a psicoeducación y con respecto a atención psicológica y sexual. No dejarnos natural vivir con dolores emocionales, ansiedad, depresión. Si nos duele, como yo, una muela, pues ir y hacer y sacárnosla o si tienes una carie, atendértela. Pues igual, si tienes ansiedad, depresión, tristeza, tienes miedo, tienes culpa, tienes adicción a la pornografía, pues acudir a terapia. Para eso estamos especialistas, para apoyarte, para ayudarte, para que recuperes tu vida sexual sana, ¿no? O para que empieces una sana, eso es básico, es bien, bien importante. Sobre todo los chavitos que empiezan desde muy niños viendo pornografía, es bien triste porque llegan a los 27, 28 ya con disfunción eréctil, con eyaculación precoz, desde esa edad, o sea, son unos chavitos. Y bueno, yo ni tampoco estoy tan grande, ¿no? Tengo 31, pero ves gente muy joven, creo que el más joven que me tocó fue 25. Eh, ves gente muy joven con muchas broncas sexuales por esto, justamente por la pornografía, les friega horror, les quema el cerebro espantoso. Entonces, sí, sí, para tratar todos esos problemas, pues acudir a especialistas. De acuerdo, Michelle, has sido muy generosa con tu tiempo, muchísimas gracias. Y bueno, efectivamente en Revista Level tenemos unos contenidos, Michelle tiene varios artículos ahí donde habla, donde sigue conversando directamente y abiertamente sobre este tema de la sexualidad y de la iniciación de la vida sexual activa. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales, a que estén pendientes de estos espacios de Level Mentoring y bueno, nos vemos la próxima. Les voy a dejar un video sobre qué es Revista Level, qué hacemos para las personas que de pronto hoy se conectaron por primera vez con nosotros. A ti, Michelle, un abrazo gigante. Muchas gracias por tu tiempo, por ser tan especial y sobre todo por hablar directamente, sin pelos en la lengua, sencillamente las cosas como son. Ay, no, gracias a ti, Carol. Fue un gustazo estar contigo y tu público. Gracias, Michelle. Feliz noche. Igualmente. Level no es una revista, o bueno, al menos no una del común. Primero que todo, Level es una palabra palíndroma. Eso quiere decir que se lee de igual forma en un sentido que en el otro. Pero además, Level es una palabra en inglés que traduce a nivel o nivelado, y al mismo tiempo es la agrupación de tres elementos importantes. Le, que es un artículo neutro usado para referirse a personas que no se identifican con el artículo la o el, y la letra V, que significa equilibrio. La apuesta por el artículo le no es gratis. Vale la pena destacar que dicho artículo le da voz a cualquier interlocutor independientemente de su identidad o género. Se amplía el espectro y la discusión se vuelve más rica y compleja. ¿Ya están notando cabos? A ver. Pero entonces, ¿qué es Level? En el fondo, Level es un espacio de discusión en el que participa un amplio espectro de personas en igualdad de condiciones. ¿Recuerdan que les había dicho que Level era una palabra palíndroma? Bueno, las discusiones funcionan más o menos así, en doble vía. También puede interpretarse como el hecho de que todos estamos a nivel para dar nuestra versión de la historia en la sociedad y no ser invisibilizados. Sin duda alguna, el equilibrio que nos hace falta. Por eso creemos en el empoderamiento de las mujeres y las minorías en el mundo. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Las mujeres y las minorías diversas han sido borradas de la historia y condenadas a tratos desiguales en comparación con los varones y con otros grupos privilegiados durante décadas. Aunque se han ganado batallas en contra de ese tipo de comportamientos sociales e institucionales, hoy en día seguimos o actuando o representando el mundo de ese mismo modo. Por esa razón, Level es la historia que no se ha contado. Level es una nueva versión del mundo y con empatía
Nos escuchamos y escuchamos a quienes han sido ignorados. Aquí no existen personas de segunda o tercera categoría. Todos somos igual de importantes. Somos una revolución para hacer.